La Tierra, lugar donde la vida yace, como los animales, las plantas y por supuesto los humanos. ¿Pero realmente la conocemos? En este video hablaremos un poco acerca de esos términos físicos en lo que nosotros los humanos la caracterizamos, como lo es el calor, la temperatura y todas las variaciones que existen. Vamos a empezar con lo que sería el significado de calor y temperatura. Así que, ¿qué es el calor? En física se entiende como calor a un proceso en el que se transfiere energía de un cuerpo a otro o de un sistema a otro. El calor es energía en tránsito y un cuerpo por sí solo no puede poseer calor. Para que haya calor debe haber una transferencia térmica o transferencia de calor. Y esto ocurre cuando tenemos más de un solo cuerpo. Basta que hayan dos cuerpos. Si nosotros tenemos dos cuerpos y estos se encuentran relativamente cerca, el cuerpo más caliente transferirá el calor al cuerpo más frío, hasta que los dos tengan la misma temperatura. Esto es en lo que la física se le conoce como equilibrio térmico, y esto jamás pasa al contrario. Ejemplo, si dejas un vaso de helado sobre la mesa, este comenzará a derretirse, ya que está más frío que el aire que está afuera. Y lo que pasa es que el aire transferirá calor al helado hasta que tanto como el aire como el helado alcancen la misma temperatura. Por lo tanto, es igual a equilibrio térmico. Así que en resumen, el calor es una forma de energía. Ahora bien, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física inherente en todos los cuerpos, lo cual se puede medir con termómetros. Pero, ¿qué mide realmente un termómetro? Lo que medimos con los termómetros es movimiento. A mayor calor es mayor la velocidad en que se mueven las partículas y a menor calor las partículas se mueven lentamente. Ejemplo, si pones una pelota de playa dentro del congelador, la pelota va a empezar a desinflarse. Esto ocurre debido a que las partículas dentro de la pelota, al tener una menor temperatura, los movimientos a sí mismos se vuelven más lentos. Y la pelota empieza a desinflarse, ya que las partículas, como no necesitan tanto espacio para moverse, empieza a encoger el objeto o deformarse. Por el contrario, cuando sacamos este objeto, su temperatura empieza a tomar la del ambiente. Por tanto, entre más cálido sea, sus partículas se moverán a mayor velocidad, y esto hará que la deformación que una vez tuvo vuelva a su tamaño. Podríamos concluir que la temperatura es la cantidad de agitación de las moléculas de un objeto. A mayor agitación, mayor temperatura. A menor agitación, menor temperatura. Temperatura atmosférica. La temperatura atmosférica se refiere al nivel de calor que tiene el aire en un sitio determinado y en un momento específico, siendo este constitutivos del clima. Además, constituye el elemento meteorológico más importante en la delimitación de los tipos climáticos. En cuanto a la medición, la temperatura se puede realizar por medio de un termómetro, el cual se puede poner en un contenedor específico en cierta distancia del suelo, protegiéndolo del aire y otros factores. Las diferentes unidades de medida que existen, o las más utilizadas, son las siguientes: Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Fahrenheit. En 1724, el físico e ingeniero alemán Daniel Gabriel Fahrenheit establece la escala como las temperaturas de congelación en 32 grados Fahrenheit y de ebullición en 212 grados Fahrenheit. Además, es el creador del termómetro de mercurio. Celsius. En 1742, Andrés Celsius definió su escala considerando las temperaturas de ebullición y de congelación del agua, asignándoles originalmente los valores de 0 grados centígrados y de 100 grados centígrados. Y en nuestra tercera y última unidad tenemos Kelvin. En 1848, William Thomson, en ese entonces Lord Kelvin, consideró las temperaturas de ebullición y de congelación del agua a menos 213 grados y 15 grados centígrados, sobre la base del grado Celsius. Para saber y conocer cuál es la temperatura de la Tierra, necesitaremos algunos instrumentos específicos, como lo son el termómetro seco. Este es utilizado para medir la temperatura del aire en el momento de la observación. También es conocido con el nombre de termómetro común. Termómetro húmedo. Es un termómetro seco, pero en el depósito de este tiene su bulbo envuelto de una muselina que se encuentra en un depósito de agua destilada, manteniéndola mojada para poder así brindarnos la temperatura húmeda del ambiente al momento de la observación. Termómetro de máxima y mínima. Sirve para medir las temperaturas externas alcanzadas entre dos lecturas. Consiste en un tubo de vidrio delgado y en forma de U.
Con una pequeña cantidad de mercurio, al aumentar la temperatura, el mercurio se dirige al dispositivo medio lleno y al disminuir la temperatura se dirige hacia el otro extremo. Termómetro metálico. Este instrumento, también llamado de resistencia de platino, es de gran precisión y se puede usar entre amplios límites de temperatura. Está formado por un resorte espiral hecho de 3 tiras de platino, oro y plata, soldadas entre sí. Y en el último tenemos al pirómetro, instrumento para medir temperaturas extremadamente elevadas, como la de lava de un volcán. Contiene un filamento que es calentado por una corriente eléctrica hasta que se pone al rojo vivo. La temperatura se determina midiendo la corriente eléctrica. Variaciones de temperatura. Estas variaciones de temperatura crean las fuerzas que impulsan la atmósfera en sus movimientos sin fin. La cantidad de energía solar recibida por cualquier región varía con la hora del día, con las estaciones y con la latitud. Estas diferencias en la energía solar crean variaciones de temperatura. Las temperaturas también varían con las diferencias en la superficie topográfica y con la altitud. Variación diurna. La variación diurna es el cambio de la temperatura del día a la noche, provocado por la rotación diaria de la Tierra. La Tierra recibe calor durante el día por la radiación solar, pero continuamente pierde calor por la radiación terrestre. Calentamiento y enfriamiento dependen de su equilibrio de la radiación solar y terrestre. Variación estacional. Además de su rotación diaria, la Tierra gira en una órbita completamente alrededor del Sol una vez cada año, dado que el eje de la Tierra se inclina hacia el plano de la órbita. El ángulo de la radiación solar índice que varía estacionalmente entre los hemisferios. El hemisferio norte es más cálido en junio, julio y agosto, debido a que recibe más energía solar que el hemisferio sur. Durante diciembre, enero y febrero es todo lo contrario. El hemisferio sur recibe más energía solar y es más cálido. Variación de la latitud. La forma de la Tierra provoca una variación geográfica en el ángulo de la radiación solar, dado que la Tierra es esencialmente esférica. El Sol está más cerca de gastos en las regiones ecuatoriales que las latitudes más altas. Las regiones ecuatoriales, por lo tanto, reciben la energía más radiante y más cálida del Sol. Variaciones de topografía. No se relaciona con el movimiento o la forma de la Tierra, son las variaciones de temperatura inducidas por el agua y el terreno. Como se dijo anteriormente, el agua absorbe y emite energía con menos cambios que la temperatura que tiene la Tierra. Las grandes masas de agua profundas tienden a minimizar los cambios de la temperatura, mientras que los continentes favorecen grandes cambios. En nuestra última variación tenemos variación con altura. Nos enteramos de que la temperatura normalmente disminuye al aumentar la altitud en la troposfera. Esta disminución de la temperatura con la altitud se define como gradiente térmico. La disminución promedio de la temperatura es de 2 grados por 1000 pies. Pero como esto es un promedio, el valor exacto rara vez existe. De hecho, a veces aumenta la temperatura con la altura, a través de una capa. Un aumento de la temperatura con la altitud se define como una inversión, es decir, la gradiente se invierte. Una inversión a menudo se desarrolla cerca de la Tierra en las noches claras y frías cuando el viento es ligero. Y bueno, espero hayan aprendido y entendido un poco más acerca de los términos aquí en la Tierra. Nos veremos en un próximo episodio.